Hablamos idiomas diferentes, pero tenemos una misma voz. Tenemos diferentes formas de expresar nuestras emociones, pero un mismo corazón. Somos diferentes, pero todos podemos soñar. Bienvenido al lugar donde tus sueños pueden volverse realidad. Bienvenido, Señor. A todos los que están por primera vez en la televisión, me da muchísimo gusto poderles platicar en esta hora que vamos a tener con ustedes esta maravilla que nos ha pasado durante 16 años y medio, casi 17. El próximo septiembre cumplimos 17 años. Y solo para darles una historia a la gente que nunca nos ha visto y que no nos conoce, y decirles, obviamente, cómo empezamos. Porque viendo los 16 años y medio después, a la gente a veces le cuesta trabajo creer, le cuesta trabajo entender cómo es posible que sin nada, hace 16 años y medio empezamos. Empezamos con 6 distribuidores, con 3 empleados, empecé sin dinero y obviamente con un producto nada más. Con una pequeña oficina aquí en Guadalajara que medía 50 metros cuadrados y ahora somos 4,5 millones de distribuidores, más de 3,000 gentes en el staff y 23 países. Y todo esto es a raíz de algo muy sencillo, que empezamos a usar el producto con mucho sentido común cuando empecé. Yo estaba gordo, enfermo y quebrado. Gordo y enfermo, ya sabemos por qué es. Por todo lo que comemos, por todo lo que bebemos y todo lo que respiramos. Estamos viendo por todos lados los problemas de la contaminación que hay. Aquí en Guadalajara hace unos meses murió un niño por caerse a un río, pero no porque se ahogó, sino porque tomó 2 buches de agua y está lleno de arsénico el río y se envenenó y se murió. En muchas otras partes del mundo suceden cosas muy similares en los ríos, casi todos los ríos están contaminados. En México, obviamente, la mayoría de los lagos y ríos están muy contaminados. Todo lo que comemos está contaminado, con mucho sentido común cuando empezamos. La gente a veces nos pregunta, y a los que somos distribuidores, si somos doctores, nutriólogos, etcétera, y no lo somos. No somos gente con mucho sentido común. Entender por qué hace 200 años no les daba las enfermedades que nos dan ahora, por ejemplo. El entender por qué ahora la gente se está enfermando y muriendo más joven. Por qué ahora la enfermedad del tojo aparece cada vez a más temprana edad. Yo sé que muchos que están aquí eran, y muchos que nos están viendo son enfermos del tojo. Sí se puede decir esto en tele, me imagino el tojo jodido, ¿no? Entonces, porque empiezas con una pequeña enfermedad. Fíjense las mujeres cómo empiezan, normalmente les empieza a fallar la vesícula primero que nada. Cuando recién se casan las mujeres, la vesícula es lo que les falla primero. Durante los 2 años de casadas, ¿saben por qué es, verdad? Porque se aguantan tanto los corajes, porque su mamá les dice que se aguantaran, que para aguantar al marido y que así era y que todo eso. Hasta que van a la escuela de mujeres y aprenden que no es correcto aguantarse. Y se aguantan los corajes y les dan un medicamento para la vesícula, un doctor. Pero ese medicamento de seguro tiene repercusiones en el estómago o en el hígado o en el riñón. Entonces les dan pastillas para que no les haga daño al estómago. Luego unas pastillas para que lo del estómago no les haga daño a lo demás. Y así va una cadena de medicamentos y consecuencias. Hemos visto que todo lo que tomamos trae una consecuencia en los medicamentos. Y así es como poco a poco va sucediendo. Así me pasó igual a mí. Yo estaba gordo y enfermo. Gordo por una razón muy sencilla. Todos los gordos del mundo es por la misma razón. La gordura entra por la boquita igual en México que en cualquiera de los países que estamos. Y cuando comes de más, el cuerpo almacena. Cuando comes de menos, el cuerpo adelgaza. Y la mayoría almacenamos. Los hombres por aquí al frente, las mujeres a los lados, y después bueno, ya se vuelve cilíndrico el asunto, ¿no? O sea, y la gordura, pues por supuesto, teníamos que combatirla. Yo la probé haciendo dietas, haciendo ejercicio. Y sobre todo con muchas ganas de estar delgado. Sin embargo, me ganaban las ganas de comer, igual que a muchos. Y dejé de hacer ejercicio y empecé a subir de peso. Hacía dieta, bajaba de peso, la volví a dejar y volví a subir de peso más de lo que había bajado. Y así empezó esta historia, buscando cómo bajar de peso.
y buscando cómo bajar de peso y cómo estar sano, porque al mismo tiempo estaba enfermo, tenía problemas de colesterol, triglicéridos, me dolían las piernas, se me dormían durante el día, me despertaban en la noche. La señora sabe muy bien lo que es eso, que en la noche te empiezan a picar así las piernas y no te dejan dormir, horrible. Y en el día se te duermen. Y por supuesto, a la edad que, en esa edad entonces, estaba una edad donde no debería estar ni enfermo, ni gordo, ni cansado. Me dolía la cabeza, estaba muy cansado, trabajaba todos los días de 4:30 de la mañana a medianoche, todos los días, lunes a domingo. Prácticamente tenía 2 empleos, porque era un negocio de carnitas y un negocio, un restaurante italiano, y trabajaba todo el día y parte de la noche. Y por supuesto no salía de perico perros, como muchos que nos están viendo el día de hoy aquí en México y en todos los países. Y bueno, para los que no me entiendan, en Sudamérica perico perros es como no salía de todo jodido, o sea, enfermo, gordo y quebrado. Y cada vez era peor porque el negocio no caminaba bien. ¿Y qué nos pasa a muchos de nosotros que le tenemos tanta fe y tantas ganas que vas metiéndole hasta lo que no tienes al negocio, y al ratito te das cuenta que no funciona, pero que lo quieres hacer funcionar y te vas llenando de deudas? Yo me llené de deudas y aparte engordé y aparte me sentía mal. Y así fue como nace la idea. Empecé usando los productos de una compañía americana que eran tabletas, puras tabletas, porque yo obviamente encontré la razón muy sencilla. El cuerpo humano es perfecto. Para los que se pregunten que qué doctor y qué científico, hay muchos que nos respaldan, pero lo importante es quién nos diseñó. El que nos diseñó perfectos para estar sanos. Y nos diseñó para comer comida sana. Comida que caía de los árboles o comida de los animales que estaban sanos, etc. Ahora con tanto pesticida, herbicida, con tanto químico, antibióticos para los animales que les dan para que no se enfermen, para que las garrapatas, para que los pastos, para que 1000 cosas, y luego los matan, los procesan, los congelan, los almacenan meses para que nos llegue la carne 3-4 meses después y te vas enfermando. ¿Y esto qué es? Muy simple, lo que vivimos todos en todos lados del mundo. Porque esta carrera por hacer las cosas más baratas nos ha llevado ahora al contrario. La comida se está encareciendo en todo el mundo por esa razón. Ahora va a ser al revés. La comida va a estar muy cara. Imagínense por qué es, porque el petróleo está caro. Y los químicos que se usan para producir comida están subiendo el precio porque todo viene del petróleo. Entonces, esta carrera no funcionó durante tantos años, sin embargo sí nos enfermó. El haber usado, estuve con un secretario de salud y me decía de lo grave que es el consumo de azúcar en México. Decía que ojalá, y ahora con el producto el biodiesel que se produce en la caña de azúcar, baje el consumo de azúcar, porque verdaderamente es grave en México el problema en muchos países, el consumo del azúcar, el exceso de consumo, y nos genera todos estos problemas de diabéticos y demás. Es mucho sentido común entender lo que entra por la boca, por la nariz, es lo que nos hace enfermar, todos los días. Y por supuesto, las soluciones son muy escasas. Te das cuenta que estás enfermo, vas a un doctor, te receta un medicamento que de seguro tiene contraindicaciones, abusamos de los medicamentos y se vuelve un círculo vicioso. Cada vez más enfermo, cada vez menos energía, cada vez trabajas menos, cada vez más quebrado, cada vez con más problemas, y ahí vamos. Los niños ahora se enferman más jóvenes que antes. Antes obviamente te llegaba a los 70 años por ahí, ahora te llega la menopausia a los 35, por ejemplo, 40 años. O llegan otras enfermedades de niños donde ni siquiera los doctores, cuántas veces hemos visto que no saben ni qué les pasa. Y como nosotros no somos medicamento, pues somos alimento. Y partimos de ese sentido común. Yo empecé a tomar tabletas y estudié, y obviamente la cantidad de tabletas que debería tomar para estar el cuerpo con todo lo que necesita. Aminoácidos, vitaminas, minerales, que viene la comida. Y que el cuerpo tiene la capacidad de desdoblar, asimilar y usarlo en el cuerpo. ¿Qué sucede? Que mucha comida ya no trae lo que se supone que debería de traer. Por lo mismo que ya dijimos. Además, la cocinamos impresionante. La cocinamos tantas veces, a tanta alta temperatura, que lo poquito que le queda se lo acabamos de destruir.